La homilía. Tristemente, muchos diccionarios, cuando tratan de definir la palabra homilía, la definen de una manera muy negativa, como si la homilía fuera un sermón, como si la homilía fuera un discurso que no tiene relevancia en la vida. Homilía, como si la homilía fuera un discurso de acciones morales y prohibiciones que los curas dan a gente. Eso no es la homilía, ni siquiera es sermón. Y muchas veces en nuestro vocabulario, sin darnos cuenta, empleamos palabras muy equivocadas. El sacerdote no sermonea. Bueno, puede ser que algunos sí, pero no en la misa. En la misa, después de la proclamación del Evangelio, lo que sigue a continuación no es un sermón, se llama homilía. Y la homilía es precisamente la predicación fuerte de la palabra de Dios. Yo sé que todas esas malas definiciones de lo que es la homilía vienen de una época muy antigua, porque la misa antigua, ¿verdad? Cuando se celebraba de latín y de espaldas, resulta que el evangelio era muy repetitivo. Había incluso durante muchas semanas que el mismo evangelio que se leía el domingo, se leía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y cambiaba el domingo. Entonces, cuando era un tiempo así, donde en aquel entonces las misas que eran de latín y en espaldas al pueblo, donde no había tanta variedad en los textos bíblicos que se usaban en la misa, los sacerdotes, más que hablar del evangelio, empezaban a hablar de lo que era la vida moral, de los mandamientos, de la rifa, de que tal persona se cayó, de que lleguen más temprano y cosas por el estilo, porque ya quedaba claro que el domingo ya había dado una explicación. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad del día de hoy. El día de hoy, cada día escuchamos un evangelio diferente. Y el día de hoy, junto con el evangelio y la primera lectura y el salmo y todo lo que entra en juego, debiera de ser algo que penetrara nuestro corazón. Ahora, la forma de la homilía, porque también algunos, tanto puede ser error del sacerdote, no digo que todos lo hagamos bien, pero también puede ser mucho el error de los feligreses, porque tanto el sacerdote pudiera distraerse un poco de lo que es el centro, que debe de ser una aplicación del evangelio a nuestra vida, como también puede ser que los feligreses tengan expectaciones equivocadas. Te voy a ser muy sincero, porque antes de ser yo sacerdote, yo estuve sentado en las bancas durante muchas misas. Y cuando alguien una vez me escuchó criticar a un padre por sus pésimas homilías, esta persona muy sabia me dijo, ¿y tú leíste el evangelio? Yo dije, no. Me dijo, lee el evangelio antes y trata durante la homilía tener estas dos preguntas en tu mente. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué te dice a ti? A cada uno, a mí. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Cuando yo empecé a ejercitar esto, empecé a descubrir una gran riqueza en las homilías, porque me di cuenta que no dependía tanto del sacerdote o del diácono que estuviera predicando, sino de cómo yo estaba disponiéndome a recibir el mensaje. Mira que Dios puede hablarnos a través de tantas cosas o anécdotas o historias o lo que sea, que solamente nosotros tenemos que disponernos para escuchar la voz de Dios. La homilía sí puede ser muy variante y va a depender mucho del auditorio a quien el sacerdote le está predicando en ese momento, porque se trata de tener en una mano el evangelio, en la otra mano frente a ti, la persona a quien le estás hablando. No va a ser lo mismo hablar en una misa de niños, en una misa en una escuela, que en una misa en un asilo de ancianos. No puede ser el mismo sermón, no puede. Pero cuando es una misa dominical donde hay tanta gente variada y diferente y sentado, a veces es difícil.
No esperemos que en cada homilía el padre nos tenga que decir un chiste, que el padre nos tenga que dar una anécdota, que el padre nos tenga que... No se trata de eso. La homilía no es entretenimiento y no busca mover sentimientos. Lo que busca es de que nosotros, cada uno de nosotros, podamos aplicar algo de la palabra de Dios en nuestra vida. Y vuelvo a decirte lo mismo. Es Dios quien habla. Deberíamos nosotros de ser dóciles, que si el predicador es cada vez más difícil entenderle porque brinca de una idea a otra o cosas por el estilo, yo lo sé, pero créeme, si vamos con una buena disposición, aún en esas predicaciones, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. La homilía tiene como finalidad, es como una especie de conjunción o coyuntura que tiene dos movimientos. Uno es la palabra de Dios, pero nos va a disponer a la celebración litúrgica eucarística. La primera es la liturgia de la palabra y la segunda es la liturgia eucarística, y la homilía está en medio moviendo estos dos elementos de tal manera que en el evangelio, en la homilía, nos ayude a aceptar en nuestro corazón, a recibir en nuestro corazón el evangelio y nos disponga para poder recibir en nuestro corazón el pan eucarístico. Por eso es un gesto que cuando yo estudié un poquito de homilética, yo dije, wow, ¿quién puede predicar con tantos requisitos? Y el maestro dijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja tanto en el predicador que se dispone a ser su instrumento, como también se trabaja en el discípulo que se dispone a escuchar la palabra de Dios. Estamos hablando de un momento de fe. Y mientras más nos dispongamos, más fuerte va a ser el resonar de la palabra de Dios en nuestro corazón. Había un obispo, Busset, que decía algo así: suben con el mismo espíritu con el que asciende al altar, suben para celebrar un misterio semejante al de la Eucaristía, pues no está más realmente presente el cuerpo de Cristo en el adorable sacramento que lo que está en la verdad Cristo presente en la predicación evangélica. ¿Pusiste atención? Porque si Jesús está presente en la hostia consagrada, hay personas que por no ir con una disposición interior, lo reciben y para ellos no fue nada. El problema no es el pan consagrado, el problema es la disposición. Hay otras personas que por no ir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, se van a ir igual. Por eso, aquel consejo que me dio aquel hermano muy sabio es: ten estas dos preguntas en tu corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué te dice a ti de manera personal? Y entonces te vas a ir dando cuenta que aún de los malos chistes que el Padre diga, Dios es capaz de hablar directamente a nuestro corazón. Como dice el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por la semilla de la palabra y la predicación del Evangelio. En este momento de la predicación del Evangelio se actualiza la predicación que Jesús realizó hace casi 2000 años. E indudablemente hubo personas que al escuchar al mismo Cristo hablar, salieron igual que cuando entraron. Y si leemos en Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que incluso escuchando al mismo apóstol San Pablo predicar, hubo gente que se dormía en sus predicaciones. Lo que quiere decir es de que no depende de qué tan bueno es el predicador, sino más bien de qué tan fértil es el terreno en donde está llegando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que la homilía no es solamente trabajo del sacerdote, sino que también es trabajo de quien está escuchándolo para poder aplicar en su vida aquellas palabras que lo van a conducir a la vida eterna?